Y seguimos entonces la serie, ¿cómo se titula? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es lo que usted y yo decimos profesar ser? O sea, ¿qué significan? Yo soy, mi identidad es ser cristiano. Mi identidad es estar en Cristo. Mi identidad es Cristo mismo. Por eso el Señor sabía que nosotros éramos débiles, que necesitábamos mucho apoyo de su parte. Y por eso nos deja este libro tan exquisitamente escrito por el apóstol Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso estamos definiendo nuestro cristianismo, nuestra identidad en Cristo, en este libro hermoso de los Hechos de los Apóstoles. El tema 11 es: Dios trata, ahora sí, con las filosofías de los hombres. Es un tema que me costó bajarlo, más cuando uno viene de ciertas doctrinas que pues, se ensalzan mucho en las filosofías de los hombres, ¿verdad? Aún dentro de las iglesias. Y vamos a ver cómo me salió, ¿no? Dios trata con los filósofos de los hombres, las filosofías de los hombres. O otra forma de decirlo sería: Dios trata con los sistemas de pensamientos de las personas que nos creamos los seres humanos, de nuestra identidad, de nuestro ser y del universo, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea. ¿Qué es nuestros pensamientos que nosotros nos creamos? Como subtema, yo puedo poner de esta manera: Cristo entre los filósofos. O sea, usted que es representante de Cristo es lo mismo. Usted, en donde Dios le ponga, en la familia que lo ponga, en el trabajo, en la vecindad, en donde sea que usted esté, va a ser Cristo entre los filósofos. Y siempre va a ser así. Fíjense, retomando la historia en el libro de los Hechos, después de salir de Filipos, ¿se acuerdan que vimos que estaban encarcelados? Pablo y Silas ahí le dieron gloria a Dios y se rompieron las estructuras con un gran terremoto, pero ellos no se salieron, dieron ejemplo, dieron testimonio. Y el carcelero y su familia y sus amigos, todos se convirtieron a Cristo por la fidelidad de Pablo y Silas, a pesar de las circunstancias, a pesar de toda adversidad. Y entonces salieron entonces de Filipos, Pablo y Silas, y llegaron a la ciudad de Tesalónica, también otra ciudad griega. Y otra vez la palabra de salvación, el evangelio, causó allí en esa ciudad de Tesalónica disturbios. La gente no se agrada del evangelio. A ver, ¿cuántos predicaron la palabra ahí entre sus amigos, entre sus compañeros, entre sus familiares, y les agradó a los otros que no conocen de Dios? ¿Verdad que no es así? ¿Verdad que empieza la adversidad, empieza el conflicto? Ahí en Tesalónica a Pablo y a Silas le dijeron: estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí, dijeron. Fíjense, ya se sabía de la doctrina de Cristo en todo el mundo. ¿Se dan cuenta cómo se expandió increíblemente rápido en aquellas primeras décadas después de la muerte y resurrección de nuestro Señor? Qué mentira, qué fábula se esparce de esta manera en un par de décadas. ¿Usted cree que una mentira o una fábula se expande así como si fuese como pólvora que empieza a hacer así, empieza una chispa acá y se riega por todos lados el fuego? ¿Verdad que no? Las mentiras, sí, las mentiras, algunas bien hechas por el enemigo, pues algunas quedan ahí, y de eso hoy vamos a hablar. Pero la verdad, Cristo, se estaba expandiendo a lo largo de todo el mundo en esa época. Qué bueno sería hoy, mis hermanos, a una reflexión personal, ¿no? Que la iglesia de hoy día sea conocido por estas palabras, ¿verdad? Y no, qué bonita estadio que tiene esa iglesia. Me encanta su plataforma, qué luces y el humo que sale. Y los jóvenes están danzando y bailando al ritmo de la música, como en un antro, ¿verdad? Y yo digo, no, la iglesia no debe de ser conocida por eso. ¿Cómo lo conocieron a los primeros? A esos que trastornan al mundo entero. De esa manera habían conocido a los predicadores de la palabra. Y los persiguieron otra vez a Pablo y a Silas a otra ciudad donde se habían escapado.
hasta en Berea los persiguieron, porque se habían escapado de Tesalónica a Berea y hasta ahí los agarraron, los querían agarrar. Allí en Berea dice la palabra que eran muchos más nobles que los de Tesalónica, pero igual vinieron los de Tesalónica y al principio los de Berea, la gran mayoría estaba interesada por eso, porque eran más nobles, dice la palabra, eran más abiertos, más sencillos, más humildes. Pero vinieron los de Tesalónica y ¿qué hicieron? Incitaron y perturbaron a las multitudes en Berea, dice la palabra en Hechos 17:13, para el que anota. ¿Cuál era entonces el mensaje del evangelio? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál era el mensaje del evangelio que resultaba tan conflictivo e insultante para esas masas, para esas grandes multitudes? ¿Cuál cree usted que era ese mensaje del evangelio? Pues ya lo vimos a lo largo de toda esta serie. Ya usted lo sabe. Ahí están en los evangelios y en el libro de los Hechos. Hoy lo veremos una vez más con los que son los formadores del pensamiento humano, en comparación con estos formadores o susodichos formadores del pensamiento humano. ¿Quiénes son ellos? Vamos a catalogarlos a todos en una misma bolsa diciéndole los filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Los académicos, los teólogos, eso en teología, ¿verdad? Pero en el mundo serían los académicos de las universidades, los profesores, los investigadores de las universidades, ¿verdad? Los que sacan libros, los científicos, los filósofos en sí, ¿verdad? Que dictan la norma del pensamiento humano. Y aunque usted no lo crea, en serio, se los digo, chéquelo. Vea su propia formación en las escuelas. Y vea la de sus hijos, si es que aún lo está haciendo, si tiene hijos en escuela de formación. ¿Qué les venden las escuelas? Toda la formación de los filósofos de la historia de la humanidad, ¿verdad que sí? En los últimos 100 años sacaron la Biblia. Antes se estudiaba también la Biblia, el libro más conocido, más vendido, más impreso de todos los libros de toda la historia del mundo. Pero desde hace 70 años alrededor se sacó a la Biblia de las escuelas. ¿Para qué? Para solamente enseñar filosofías de hombres. Eso es lo que le enseñan a sus hijos ahora, si tiene hijos en formación o hijos ya grandes, o usted mismo. Chéquelo, ¿qué le enseñaron en las escuelas? Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, sienta las bases. ¿De qué principios? De los principios de Dios. Por eso hoy vamos a dar un contraste de eso con las filosofías de los hombres. No podemos dejar un libro en el que nosotros sabemos que rigen los principios de la vida cristiana. No se puede dejar afuera el cómo tratar estas diversas filosofías dominantes en el mundo, que su fuente son hombres, y no contrastarlo a la luz de la verdad de la doctrina de Dios, de la filosofía de Dios, por así llamarlo. A la predicación del evangelio cristiano, tengo que aclararlo porque ahora hay muchos evangelios, a esa predicación del evangelio puro y sencillo del evangelio cristiano que hizo Pablo, vamos a ir a esa exposición que él hizo ahora sí en Atenas, la ciudad que él tuvo que escapar desde Berea. Pablo vivía escapando. Usted puede ver ahí la vida de un verdadero siervo de Dios. Por eso a veces cuando yo le pido, ay Señor, dame más comodidad en esto, de repente me pone la palabra Pablo aquí. Gracias a Dios no llamé a nadie de mis hijos Pablo, ¿verdad? Porque si no ya estaría bien acosado. ¿Por qué? Porque el verdadero siervo no se caracteriza por vivir esta vida tranquilo, pero sí lo hay también, ¿verdad? No es pecado, claro que no. Pero generalmente la palabra, cuando nosotros damos ejemplo y después predicamos el evangelio, siempre va a generar conflicto en donde quiera que estemos. Y lo bueno es que el Señor lo sabe. Por eso es el Señor el que nos guía y nos lleva y nos brinda protección y consuelo, mis hermanos. Y volviendo de vuelta a cuando Pablo llegó a Atenas, fíjense, los de Atenas, la característica en Atenas, ¿conocen la ciudad de Atenas? ¿Sí? Pensé que iban a caer en la trampa. Sí, conocemos.
Que ya fueron, ¿verdad? Sí, no, tampoco tengo el gusto de haber ido, ¿verdad? Pero es una ciudad que desde niños nos enseñan, porque era el centro mundial de la filosofía del mundo, ¿verdad? De todos, los grandes filósofos, ¿sí o no? Entonces, ahí cuando Pablo llegó y empezó a predicar, no se generaron disturbios civiles, como en otros lugares. ¿Se dan cuenta cuando los que leímos este libro? Fíjense, es la ciudad que no se generó disturbios, Atenas. Los ciudadanos de la capital intelectual del mundo, los atenienses, como señala el libro de Lucas, ahorita lo vamos a leer en Hechos 17, del versículo 16 al 34, ahora lo leemos. Estos atenienses estaban dispuestos, dice la palabra, a investigar cualquier teoría nueva que les saliera al paso. Ellos eran investigadores académicos, por decirlo de la manera moderna, ¿no? Eran académicos, profesores de universidad, de los más elites, de los más alto nivel. Y ellos, claro, eran abiertos. ¿Cómo pueden ser que sean dogmáticos y encerrados? No, ellos aceptaban y querían aprender más doctrinas de otras personas. Y miren, va Pablo, y esto es lo que ocurre, dice la Biblia. Vayamos juntos ahora sí al libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 16. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Y dice así la palabra. Hasta el 34 voy a leer corrido. Presta atención. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus compañeros de evangelismo, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, hoy vamos a ver qué significan esas dos palabras. Es importante, mis hermanos. No, ya se va a meter muy así erudito. No. Es importante saber qué son los epicúreos. No son algún curio, ¿verdad? No, los estoicos no son. No, vamos a ver qué son estas doctrinas de hombres, porque están impermeadas en nuestras vidas. Verán, algunos de estos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con Pablo. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Subraya resurrección. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo, al Areópago era el centro político y el tribunal, el lugar más importante. Lo llevaron a Pablo a que predique ahí. Fíjense, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas?, le preguntaron a Pablo. Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. ¿Se fijan? Por eso no hubo disturbios, ellos estaban abiertos. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir y en oír la última novedad. Y aquí novedad tiene que ver la última novedad filosófica, ¿no? Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Ahora, hago una pausa aquí. Ahora, hermano, ¿no era que estamos hablando de filósofos, de los grandes académicos, de los grandes estudiosos? Sí. ¿Y por qué aquí sale la palabra religiosos? ¿Qué tiene que ver? Volvemos a la aclaración que yo hice al principio. Hace 70 años se dividió, ¿qué cosa? La iglesia de las enseñanzas de las escuelas. ¿Sí lo entiende? Durante miles de años, el libro más enseñado en todas las escuelas y en todos los niveles de educación, adivinen cuál fue. La Biblia. Todas las grandes universidades del mundo, Harvard, Cambridge, Oxford, Yale, Princeton, pues todas. Las mejores universidades del mundo fueron creadas como seminarios teológicos, en donde se estudiaba la verdad de la Biblia, la verdad de Dios. Todas, cuando nacieron así fueron. El diablo las transformó a lo que son ahora. Semilleros de gente atea que odia a Dios. Pero nosotros tenemos que ser discernientes y saber por qué, obviamente, ¿no?
Ahora, sigamos. ¿Por qué dice entonces más religiosos aquí a los filósofos si son? Porque ahí no había división. Porque toda filosofía humana, y escúcheme bien, esto es importante, toda filosofía humana, si uno le va hasta atrás y llega al axioma principal, a lo que sostiene la doctrina de esa filosofía, llega con ¿para qué existo? Llega ¿para qué está todo esto que vemos en el mundo? Toda filosofía llega a eso, toda, pero en diferentes caminos. Y hoy vamos a estudiar cómo estas filosofías se han metido en la iglesia. Es importante. Entonces, por eso dicen, observo que son de los más religiosos, porque como siempre la filosofía llegaba ¿a qué? A la identidad de la persona en sí, o sea, y al final con relación con el Creador. Y hay todas las cosas también con su Creador. Por eso habla de religión, no estaba dividida. ¿Ya se entendió eso? Amén. Bueno, sigamos. 23. Pues mientras pasaba, dice Pablo, y miraba los monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio, dice Pablo. Qué sabiduría que traía Pablo, ¿verdad? Cómo le cambió la jugada a todos. Y dice en el 24, este es el Dios que hizo el mundo. Ahora lo presenta a su Dios, al Dios verdadero. Este es el Dios que hizo todo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Curios, o sea, el dueño, porque es el creador, él no habita en templos hechos de mano, o sea, de manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. ¿Dios necesita algo? No necesita nada. Porque Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. De Él viene todo lo bueno. De unos solo ha hecho toda raza de los hombres, de Adán y Eva, ¿verdad? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, está hablando del espacio del universo. Para que busquen a Dios. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, dice Pablo. Como también han dicho algunos de sus poetas. Miren, Pablo sí conocía a los grandes filósofos griegos. Y dice, porque también somos linaje de Él. Después lo vamos a ver este dicho. Siendo pues linaje de Dios, Pablo ahora apoyándose en los filósofos griegos y le hace la transición a la Biblia, ¿no? Ahora, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. O sea, los ídolos, esos que hacían, ¿verdad? Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Esa es la palabra clave. ¿A que qué manda? A que se arrepientan. ¿A que sean religiosos? No. ¿A que hagan esto o lo otro? No. A que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido, escuche bien, ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos. O sea, sí nos dio testimonio de esto, sí nos dijo, sí nos reveló, al resucitarle de entre los muertos. O sea, el resucitarle de los muertos, para que quiera notar, Hechos 17:31, el resucitarle de los muertos es la evidencia principal ¿de qué? Del evangelio, que Dios está probando a ese hombre que es el Mesías, que es Jesucristo, que hizo lo que debía de hacer para salvarnos. Eso es la resurrección de los muertos. 32. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, ¿quiénes? Los filósofos que estaban ahí. Le oyeron a Pablo mencionar de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban, pero otros decían,
te oiremos acerca de esto en otra ocasión. O sea, les dejó una semillita ahí plantada. Así que fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, o sea, una persona importante de ahí, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. ¿Cuánta enseñanza nos da este pasaje? Pues como dijimos aquí en Atenas, mis hermanos, el centro mundial intelectual de aquella época, no quisieron perseguir a Pablo. ¿Vieron que no? Como en otras, vamos a llamarlas supersticiosas ciudades cavernícolas. En todos los demás lugares vamos a apedrearlos, vamos a matarlos, vamos a apalearlos, vamos a encarcelarlos. Pero en Atenas no, los escucharon. Y así, después de unos días de predicación general y de discusión en la plaza, Pablo entonces fue invitado, como leímos, por los filósofos, o sea, los principales, los grandes maestros estoicos y epicúreos, a dirigirse a ellos en el Areópago. ¿Qué significa? Es un acto simbólico. Vas a hablarnos, vas a disertarnos aquí en Harvard o en Oxford, es como eso. Ante todos vamos a dar fe de que estás hablando una filosofía y nosotros estamos aprendiendo, estamos siendo benignos y abiertos de mente, ¿verdad? Para ver esta nueva filosofía y a ver a qué nos aporta la nuestra. El problema es que la filosofía de Dios no aporta a la de los hombres, sino la destruye, la acaba, la derrumba totalmente. Quedamos expuestos ante la verdad de Dios. No podemos edificar nada ante la doctrina de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Y ese es el tema, lo que vemos hoy, donde en este Areópago, el lugar político por excelencia de los atenienses y de ese siglo, era un tribunal para juzgar asuntos criminales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se reunían tradicionalmente la gente de poder de los griegos. ¿Y qué pensaban los filósofos entonces acerca del evangelio cristiano? Esa es la pregunta importante aquí, ¿no? Padres, escuchen bien, porque como les dije recién, esto es lo que le enseñan a sus hijos, o ya le enseñaron porque están grandes sus hijos, como si fuese el mejor pensamiento humano en las escuelas. Eso es lo que le enseñan. Estos filósofos no se lo planteaban demasiado, mis hermanos. Según Lucas, antes de la conferencia de Pablo, algunos de ellos ya le habían rechazado, criticándole con un típico menosprecio, ¿no? Así. Y después de escuchar, aunque algunos estaban interesados en escuchar más, como leímos, otros que hicieron, se burlaron abiertamente. Eso no hacían los griegos, menos los grandes maestros. No se burlaban así abiertamente, porque eso quedaba mal. Pero aquí sí lo hicieron con Pablo. Podemos pensar que en este punto el relato de Lucas es muy honesto, pero fíjense, ni Lucas ni Pablo ocultaron el hecho de que el evangelio era locura para los griegos, para los gentiles. Y especialmente para los grandes filósofos griegos. Era locura para ellos. En sus escritos Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 1 versículos 22 y 23, no lo busque, yo se lo leo. Él advierte en 1 Corintios 1, 22, los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. Está bien buscar todo eso, pero nosotros, dice Pablo, ¿nosotros quién? Los cristianos. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque su Mesías no podía ser derrotado en una cruz, sino tenía que ser un gran rey, ¿no? Y para los gentiles locura, y es lo que hoy vemos. Vamos a ver por qué es locura para los gentiles, por qué es locura para muchos de sus hijos o ustedes mismos. ¿Por qué es locura? Justamente por lo que vamos a ver. Esto, mis hermanos, no significa que el evangelio cristiano no sea racional. No, eso no es a donde los quiero llevar. Esto no, repito, esto no significa que el evangelio de Cristo no es racional. No significa eso.
Pablo, fíjense bien cómo pide a los convertidos, a los creyentes. Vayamos ahora sí a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. En la Reina Valera lo voy a leer. 1 Corintios 14, 20. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, cuando se hagan cosas malas, pues sean inocentemente, que sean inocentemente. Pero maduros, dice Pablo, en el modo de ¿qué? De pensar. En la forma de pensar, la Biblia nos pide que seamos ¿qué? Maduros. El verdadero cristianismo, mis hermanos, no pide fe ciega. No. Muchos tropiezan porque no investigan más. Se quedan, no, si Cristo murió. ¿Pero por qué murió? Y porque Él era bueno y yo soy malo. Y después se encuentra con las circunstancias difíciles del mundo y dice, no, pues no era que era tan bueno. ¿Y por qué estoy sufriendo tanto? Y ahí se apartan del evangelio. El cristianismo jamás nos pide una fe ciega. Nos pide que con entendimiento lo conozcamos cada día más a Dios y a su Hijo amado Cristo nuestro Señor. Por eso tenemos que ser maduros en el modo de pensar, de discernir, de estudiar. Pide madurez en pensamiento la Biblia, que usemos todas nuestras capacidades cognitivas, sensoriales, para escudriñar, estudiar el mensaje de Cristo, el Evangelio. Su crítica, miren, a la filosofía humana no era porque ésta se basa en la lógica y no en la fe. La Biblia no critica eso a las filosofías humanas. No, es que no te basas a la fe. Y pues, esa no tiene nada que ver con el argumento bíblico. Repito, la crítica de la palabra de Dios a la filosofía humana no era porque ésta se base en la lógica. La lógica, ¿quién la creó? ¿Qué es lógico? Dios. Dios es un Dios de orden, dice, de lógica. Y de la lógica, la ciencia más axiomática, más central, ¿verdad? Perdón que tengo que sacar algunos dichos así como universitarios, ¿no? Pero lo entienden, ¿no? Entonces, de esa base, de la lógica y la matemática, pues sale todo lo demás de la creación del mundo. Pero ¿quién pudo crear esas leyes naturales y científicas? Pues Dios. Dios las creó. Dios es un Dios de orden, de lógica. Dios es el matemático por excelencia. Dios creó los números. Dios creó la materia. Dios creó todo. Por eso la Biblia no critica esa lógica que buscan con ahínco los filósofos. No, básate en la fe ciega. Menos. Pablo sabía tan bien como cualquiera de nosotros que tanto los filósofos como los científicos tienen que aceptar por fe determinados axiomas. ¿Qué son axiomas? Axiomas son principios, máximas, verdades máximas. ¿Está bien? O sea, axiomas son principios indemostrables sobre ¿qué? Un razonamiento deductivo, lógico, en donde de ese axioma se construye una teoría, una filosofía. Eso es un axioma. Todas las filosofías de hombres se basan en axiomas. ¿Está bien? Y ellos de ahí se hacen toda su maraña, ¿verdad? De filosofías. Pero fíjense bien, todos los científicos, escuche bien esto, porque es una manera que usted tiene para argumentar. ¿Está bien? Todos los científicos, todos los eruditos y académicos saben que tienen que aceptar por fe determinados axiomas. Si ustedes van así hasta el origen de su filosofía, llegan a axiomas. Y esos axiomas son por fe, siempre. La crítica de Pablo no era hacia esos que, ¿no ves? Tú también basas por fe eso. No. Lógicamente la filosofía humana, mis hermanos, era inadecuada para la tarea de llevar a las personas a una vivencia personal, al amor y a la comunión con ese Dios creador. Ese era el problema de esas filosofías humanas. Chéquenlo. El problema de las filosofías humanas es que después quedan vacías en lo espiritual. El mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, dice la palabra en 1 Corintios 1:21. El mundo, repito, no conoció a Dios mediante la ¿qué cosa? La sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice la palabra, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De la predicación de qué? Del evangelio. El axioma de la filosofía de Dios, entonces, ¿qué es? El evangelio, Cristo. Pero el tema que nuestro axioma, que es Cristo, que es por fe, es una verdad histórica comprobable. ¿Sí lo entiende? Es más fácil, como científicamente estoy hablando, investigativamente, ¿verdad? Académicamente, póngalo así. Es más fácil creer en la Biblia, basado en el axioma de Cristo, que es muy fácil saber que es el personaje más famoso del mundo, ¿verdad? La historia se divide en un antes y después de Cristo. Es el personaje que de la antigüedad, si alguien ateo dice, este sí existió, sí o sí, es Cristo. Y aquí en este púlpito, yo les puse a varios filósofos ateos, enemigos de la Biblia. Ellos mismos admitieron la existencia, la muerte en la cruz y la sepultura. Y hasta alguno admitió la resurrección, porque él decía, yo no puedo entender cómo esta filosofía tan tonta, tan contraria a lo que el mundo plantea, pueda haber crecido tanto en el mundo romano. El mundo romano, que era el mundo epicúreo y estoico, que hoy vamos a ver. Es increíble. ¿Por qué creció esta filosofía, este axioma? Porque es la verdad. Y por eso es no cualquier predicación, mis hermanos, lo que hizo Pablo. No como ahora vemos en muchas iglesias que les lo diluyen la predicación para que no se vayan. Yo el otro día estaba hablando ahí con los hermanos servidores y a veces oren por los que ya no vienen. Son más. Deben ser más de 100 ya. No me jacto de eso, claro. Yo quiero que vengan, ¿verdad? Pero el tema es que el evangelio no es para todos, porque no todos abren y se humillan ante la palabra de Dios. Ese es el problema. Estamos aprendiendo en esta serie que es el cristianismo, de lo que predicaban los cristianos primitivos. Y Lucas nos deja escrito en este libro inspirado los hechos de los apóstoles, de los hechos. ¿Sí me entiende? ¿Sí se da cuenta? De los hechos, de lo que en verdad pasó, histórico, de las realidades que los primeros cristianos y maestros cristianos enseñaron. La verdad, esto es evidente a nuestro alrededor, mis hermanos, cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, que el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? La sabiduría de las filosofías, no. Y el señalarlo no es un insulto a la filosofía, no, para nada. No es un insulto a los grandes pensadores humanos, para nada. Sino tenemos que contrastar a la luz de la Biblia todo esto. Por supuesto, lo mismo es cierto también cuando nosotros hablamos de cualquier otra relación humana, mis hermanos. Porque esto lleva a la relación con el Dios creador, ¿verdad? El axioma, siempre vamos a la filosofía de Dios y nos lleva ¿a qué? A una relación con Dios. A conocer a Dios, y conocer a Dios significa a entrar en una relación íntima y personal, uno a uno, con el Dios vivo, creador y verdadero. Pero eso aplica para todas las filosofías humanas y para las relaciones humanas. Por ejemplo, en el noviazgo y en el matrimonio, si uno quiere que conozcamos a la otra parte por la lógica filosófica, imagínese conocer a su esposa por ese medio. No es normalmente el medio que utiliza a los hombres, ahora sí, los hombres del género hombre, los varones, para ganarse la confianza y el amor de su mujer y animarla a convertirse en su esposa. A ver cuántos varones aquí convencieron a su esposa con filosofías humanas. Es que Platón dijo que me des un buen Platón todas las noches. Y Aristóteles decía también. Y no, se huyen, ya no estaríamos solterones hasta esta vez. Ningún hombre conquistó a su mujer de esa manera. Ninguno. No es la manera.
El mundo no conoció también a Dios a través de las filosofías, por eso dice la Biblia eso. Por la filosofía no vamos a conocer a Dios, como así como a las otras relaciones humanas que tenemos, como el matrimonio y las relaciones de amistad, no se conocen por la mera filosofía. ¿Sí lo entiende? Tampoco, mis hermanos, no es un exceso de lógica lo que evita que la gente entre a una relación personal con Dios. No es que yo soy muy filosófico. Yo sé tanto de los grandes filósofos griegos. Yo sé tanto del no sé qué, del renacimiento y del humanismo soy una persona muy filosófica y muy lógica. Por eso no puedo entrar en una relación con Dios, porque yo no soy religioso. Eso es una contradicción, mis hermanos. Yo ya les di la respuesta antes, porque toda filosofía humana siempre, su axioma va a llegar a qué soy yo. ¿Por qué estoy aquí vivito y pensando? Porque soy un ser vivo y pensante en este universo. Siempre lleva a eso la filosofía humana. Y el describir esa pregunta es lo máximo. El tener un exceso de lógica no es lo que evita la relación personal con Dios, sino un corazón ingrato y orgulloso. Eso es lo que evita una relación con Dios. Toda la humanidad, según la Biblia, conocía originalmente a Dios. Fíjense, Dios dice que toda la humanidad originalmente lo conocía. Pero dice la palabra en Romanos 1, 18 al 21, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí está, el corazón ingrato y orgulloso. Lo voy a leer. Estoy medio retrasado, pero voy a leerlo porque es importante, mis hermanos. Romanos 1, 18, lo voy a leer en la traducción viviente. Por favor, preste atención. Versículo 18, Romanos capítulo 1. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, porque Él es un Dios justo, que detienen la verdad con su perversión. Fíjense cómo dice. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Y cuáles son las cualidades invisibles de Dios? Su poder eterno y su naturaleza divina. No es humano, es divino. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Fíjense, la Biblia es la palabra de Dios inerrante. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Y esto es algo que no nos podemos brincar. Hay que pasar por el filtro de este pasaje, mis hermanos. No hay excusa, dice la palabra, mis hermanos. Híjole, yo quiero que tenga, pero Dios es misericordioso, Dios es amor y ahí me dan una chancita. No hay excusas. Detrás de esto, de negar, que de ver todo esto, ver que yo existo, que tengo vida, y después decir que no hay un Dios, no hay excusa, porque nos dio una mente, nos dio la lógica. Ahí está. 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y eso es lo que hay en el mundo, pero también en las iglesias, mis hermanos. Y eso es lo que a mí me duele, que hay confusión y oscuridad también en las iglesias. Tener, mis hermanos, la obligación constante de mostrar gratitud al Creador Todopoderoso significa admitir una total dependencia de Él. ¿Sí se da cuenta la relación ahí? Eso es lo que no quieren hacer, no quieren depender de Dios. ¿El cristiano qué es? Es alguien que aprende a depender ¿de quién? De Dios. Por eso decimos confiamos en Él. Le echamos ganas, pero yo sé que el resultado depende de Él. Esa es la manera. Y esto es algo que el mundo, mucha gente del mundo rechaza. Esto es lo que no quiere, depender de este Dios. ¿Usted quiere depender de Dios? Amén. Ay, no, pues no. Ahora no hubo aménes. ¿Quiere usted depender de Dios? Amén. Ese es el camino del cristiano.
Esta es la fuente, mis hermanos. El no querer depender de Dios, de separación de Dios, de ser extraños a Dios, enemigos de Dios. Y el pecado resultante de este alejamiento complica aún más el asunto, mis hermanos. El pecado que resulta de alejarnos de Dios es todavía acelera nuestra enemistad con Dios. Porque la culpa que produce el pecado hace que la gente piense en Dios instintivamente como una amenaza, un enemigo, e incremente su determinación a resistirse a Él. No quiere admitir la existencia de Dios. ¿Por qué? Si Dios existe, Él es un juez bueno y justo y nada se le escapa. ¿Y todos mis pecados? ¿Se entiende? Por eso no quieren admitir la existencia de Dios. Para penetrar a través de esta barrera de alienación, de separación, de culpa, de temor, de enemistad, de incomprensión, de desconfianza, Dios no presenta una filosofía, mis hermanos, para salvarnos. Dios, ¿qué presenta? Una persona. No presenta filosofía, mis hermanos. Por eso Dios varias veces nos dice en la palabra que nos dejemos de tontas discusiones filosóficas. Son sin sentido, porque nadie va a ganar el argumento, porque esa persona que no quiere abrirse al Señor no va a querer perder el argumento con unos tontos como nosotros los cristianos. ¿Sí lo entiende? No es la manera de evangelizar. Dios no presenta una filosofía, sino una persona, y esa persona es Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo. No presenta una teoría acerca de la moralidad y de la lógica, sino Dios presenta un hecho real, histórico, la cruz de Cristo. Eso es lo que usted se enfrenta. Ese es el axioma de la doctrina cristiana, mis hermanos. Demostrando de esta forma más poderosa de lo que pueden hacerlo meras palabras. El resultado terrible del pecado del hombre y de la separación y de la enemistad con Dios pueden, a través de este axioma, de esta persona, de Jesucristo, ser rotos. Ese es el poder de Dios. No como podría hacerlo ningún argumento filosófico. La realidad y sinceridad del amor de Dios por el hombre no fue un argumento filosófico. ¿Se imagina si hubiese sido eso? Ay, no, solamente los académicos y los teólogos entienden. Ellos solos se van a salvar. Nosotros no nos podríamos salvar. La realidad, la persona, el carácter, conocer, entrar en la relación Dios con nosotros, fue a través del amor de Dios en la figura y los hechos de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la manera de Cristo, que siendo nosotros aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Eso es amor, amor incondicional se le dice. No, él me ofendió. No, él no, él sí. Él se porta bien. Él viene a la iglesia. Él no ofrenda. Él sí. No. Él me ofende. Él me crucificó. Él me odia. Por él también. Si se arrepiente. Es por la cruz de Cristo como se alcanza el corazón del hombre. Eso es lo que la doctrina, la filosofía de Dios nos demuestra. Se derriban, mis hermanos, todas las barreras entre Dios y los hombres. Se hace posible el perdón y la reconciliación y se garantiza, subraya y garantiza. Eso es lo mejor, la esperanza para el futuro. Usted tiene el futuro garantizado por Dios. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor garantía que Dios, verdad? No, yo quiero la garantía de la empresa, del banco tal. No. Todo eso se va a acabar. Ahora bien, algunos de los miembros del Areópago dijimos que eran epicúreos y otros dijimos eran estoicos. Ambas filosofías eran intentos nobles, subraye nobles, de darle sentido al universo, a su esencia, a su ser. ¿Por qué digo nobles? Porque tenían buenas intenciones.
Ellos no estaban ahí como los que se meten, como dice la Biblia, Pablo mismo dice, como lobos rapaces, ¿verdad? ¿Para qué? Para llenar sus bolsillos y sus perversos deseos de su corazón enfurecido. No eran esos falsos maestros que habla la Biblia también que hay en la iglesia. Estos filósofos eran nobles porque tenían buenas intenciones. Ellos querían llegar al meollo del asunto. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la esencia de que yo estoy vivo aquí en este universo? ¿Por qué el universo existe? Eso era lo noble de esos intentos, de estos filósofos. Darle sentido a los mecanismos físicos de la naturaleza, de cómo funciona el universo y al cual el ser humano, nosotros, vivimos. ¿O usted vive fuera del universo? No, vivimos dentro de ese universo. Ninguna de estas dos filosofías humanas, que son las dominantes aún hasta ahora, los estoicos, los epicúreos, ninguna de estas dos pretendía ser una teoría académica nomás. Solamente una teoría académica para llenarse de conocimiento. No, ambas pretendían y ofrecían consejo práctico acerca de lo que se debía de pretender como principal meta en la vida. O sea, según los estoicos, mi principal meta en la vida es esta, porque yo existo por esto. ¿Sí me entiende? Y los espurios por esto, así. Y cómo ellos también enseñaban una y otra vez cómo llevar y sobrecargar y sobrellevar todos los dolores y las tristezas de los desastres y las inconveniencias que nos pasaban en esta vida. Pero fíjense bien, en cuanto a la esperanza para la eliminación del mal que hay en el mundo, ¿cuántos saben que hay mal en el mundo? Violencia, maldad, ¿verdad que sí hay mucha? Bueno, en cuanto a la eliminación de todo ese mal o a la esperanza última del individuo, ¿dónde voy a vivir? ¿Voy a dejar de existir si muero? Etcétera. A eso ninguna filosofía humana tenía mucho que ofrecer, mis hermanos. Ninguna de estas dos principales. Los epicúreos consideraban el placer como el mayor bien que había que pretender en la vida. ¿Qué consideraban como el mayor bien, el mayor activo que un hombre puede tener? El placer. O sea, eran hedonistas, los epicúreos. Pero no los placeres que el mundo llama los grandes placeres, como el sexo, la comida y las bebidas y el amontonar dinero y el poder. No está hablando de esos, como le llaman en el mundo, grandes placeres. No, porque esos conllevan, los epicúreos dicen, turbulencia en nuestra mente, en nuestra emoción, dolor y resaca en nuestra vida. Así lo dicen ellos. Fíjense cómo por eso ellos se alejaban de estos susodichos grandes placeres. Si no, fíjense bien, los epicúreos eran hedonistas, sí. El bien máximo era el placer. Hablaban del placer, entonces, ¿en qué sentido? De tranquilidad, de tener una vida tranquila y sin problemas. ¿Cuántos quieren tener una vida tranquila y sin problemas? Pues todos queremos vivir en paz y tranquilidad, sin problemas. El concepto de que la ausencia de dolor y de miedo constituye el mayor placer para los epicúreos. ¿Cuál es el mayor placer para ellos? El sexo, las drogas, las bebidas, el poder, el dinero. No. Para ellos el mayor placer, eran hedonísticos así en este sentido. El mayor placer para ellos era la ausencia de dolor, la paz y la ausencia de miedo. Eso era el mayor placer de ellos. Y una defensa de una vida sencilla, simple. Ellos así eran, los epicúreos. Por tanto, muchos de ellos se retiraban deliberadamente del exceso, de la participación, de la política, de las asperezas que hay en toda esa vida política y de las dificultades de la vida. Ellos le sacaban la vuelta. Cuando veían problemas, le sacaban la vuelta. Eso me va a quitar la paz, la tranquilidad. Esta filosofía produjo personas que dentro de sus propias comunidades epicúreas, ¿no? Eran reconocidas ¿por qué? Por su amabilidad, eran amables, eran leales, eran tranquilos, siempre querían vivir en paz. Pero difícilmente, mis hermanos, era una filosofía para trabajadores ordinarios. Usted sale a trabajar y ¿qué se encuentra? Con conflictos, ¿sí o no?
Por eso le pagan, para que usted resuelva esos conflictos diariamente, ¿sí o no? Es así. No sirve ni para las amas de casa porque son las personas que trabajan en la casa. ¿Y cuántos se meten en problemas en la casa? Muchísimos, hay un montón. O personas de negocios o en donde sea que usted esté. Va a haber problemas, va a haber conflictos. En cuanto a la ciencia, los epicúreos adoptan la teoría de la atómica, que miren, se resumo rápido, es la teoría de la evolución de ahora. Que todas las cosas evolucionan inconscientemente, sin propósito alguno y sin creador. ¿Usted piensa que la teoría de la evolución es de ahora? Aquí está, son de los epicúreos. Hace como 25 siglos atrás, mis hermanos, ya estaba esta teoría. Todo vuelve, mis hermanos, en la figura de los científicos materialistas, evolucionistas de hoy día. Es lo que le enseñan en las escuelas a sus hijos, el materialismo. O sea, todo es material, lo espiritual no existe. Por eso le tienen tanto miedo. Y las películas de terror están basadas en lo espiritual, ¿verdad? Y lo representan como monstruos, ¿verdad? Cosas así. Así son las películas de miedo, las de terror. Entonces ellos no existen, solamente existe lo material y todo evoluciona sin ningún sentido. No hay nada, no hay una voluntad divina que rige el mundo material. Eso es lo que ellos piensan. Y eso es lo que muchos de ustedes jóvenes, ¿no les enseñaron eso en las escuelas? Bueno, ahorita las escuelas enseñan muy poco de eso también, ¿verdad? Pero eso es lo que le enseñan. Esas teorías demuestran que ninguna parte del ser humano, ¿qué significa? Sobrevive a la muerte. Con la muerte se termina ¿qué? Todo, porque es un mundo materialista. El ateo de ahora, moderno, cuando alguien se muere, ¿qué pasa? Ya se acabó su existencia, dejó de existir. Todo temor a un juicio divino y a un castigo después de la muerte, entonces para ellos es infundado. No, y hay que abandonarlo. No hay castigo. ¿Por qué no hay algo divino? Porque morimos, se acabó. Se acabó todos los problemas porque ya no existimos. Esa es la solución de los epicúreos a la identidad de las personas. ¿Qué les parece eso? ¿Nos hacemos epicúreos? ¿Verdad que no? No tienen sentido. Pero por supuesto, ellos no predicaban esta otra parte que nosotros ya la entendemos porque nosotros somos cristianos. ¿Qué? Del evangelio epicúreo. ¿Cuál es la otra parte? Escuche bien. La otra parte era que si su filosofía epicúrea era verdad, quería decir que millones de personas que en generaciones pasadas, durante siglos, habían sufrido y muerto sin conseguir la justicia en esta vida, ya nunca iban a conseguir esa justicia. Nunca. Murieron, dejaron de existir sin poder tener justicia en esta vida. Qué vida, pobre vida, ¿verdad? Pobre diablo, dirían, ¿no? Y también millones de personas que están viviendo, que estamos viviendo, que están sufriendo injusticias. ¿Cuántos sufren injusticias? Todos sufrimos injusticias, ¿verdad? Grandes y pequeñas. Tampoco tendrán una esperanza realista de conseguir justicia alguna. Fíjense, eso es lo que llegan los epicúreos. Parecerá, sí es bueno vivir en tranquilidad y paz con todos, sin meterse en conflictos, esquivarle a los problemas, ¿verdad? Pero su filosofía llega a esta conclusión tonta. La esperanza de justicia es un enorme espejismo para ellos. Imagínese si usted estaría en esta filosofía, y muchos lo están. Son los ateos nuevos, los materialistas, los científicos nuevos materialistas. Pareciera que esta filosofía humana era buena para vivir justamente, tratar de vivir de esa manera, que era la solución a las injusticias que vemos en la vida, porque pues sí, yo soy una persona tranquila y justa, pero en la verdad se quedaba pero muy corto de la solución principal. Ahora veamos rápidamente los estoicos, la contraparte. Ellos eran muy diferentes a los epicúreos. Los estoicos, ellos afirmaban que en el centro del universo e impregnando todas las partes del universo estaba ¿qué cosa? La razón. La razón es su Dios. La razón era el agente activo de la creación y controlaba todo lo que ocurría en el universo, en la creación. ¿Qué cosa? La razón. ¿Para quiénes? Para los estoicos.
Se refería a esta razón impersonal, con muchos nombres, porque no era un Dios personal, era una razón impersonal, no personal. Y le llamaban naturaleza, le llamaban razón, sabiduría, Zeus, le llamaban también Dios. Pero este Dios estoico no era el creador trascendente, el que trasciende su creación. No era el Dios personal que nosotros conocemos, lleno de amor, del que hablan las escrituras. Y ahora predicamos los discípulos de Jesús. Este Dios de los estoicos era parte de la sustancia material del universo, al igual que todos los demás. O sea, era un Dios material. Dentro de la materia estaba la razón, decían. Entre otras palabras, los estoicos eran ¿qué? Panteístas. Hay nombres así medios raros. Panteístas, que son no son que siguen a la Pantera, ¿verdad? a Pacho Pantera, ¿verdad? No son los seguidores de Pacho Pantera, de la Pantera Rosa, no. Son panteístas, significa que la naturaleza es su Dios. ¿Sí me entiende? El universo es su Dios. Son términos que ustedes también a veces, es que volvemos a lo mismo. Yo les cité la palabra. Dios nos quiere maduros en la manera de pensar. Es necesario a veces estos términos, ¿no? El panteísmo es eso, la naturaleza es Dios. Eso es el panteísmo. El panteísmo es una concepción del mundo, del universo, y una doctrina filosófica humana según la cual el universo, la naturaleza y la deidad son lo mismo, equivalentes. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que cuando se planteaba la cuestión de la eliminación del mal y de la injusticia del mundo, no ofrecieran una mayor esperanza que los epicúreos. Los estoicos igual, estaban en lo mismo. No había una solución. A pesar de que según ellos, según los estoicos, ¿no? La razón era el corazón del universo y saturaba todas las partes y ordenaba todo y controlaba todos los acontecimientos. El mundo tal como es, por definición, es el mejor de todos los mundos posibles. Así le decían los estoicos. ¿Por qué? Porque la razón gobierna. La razón es Dios. Y la razón es lógica y es sabia y no puede confundirse. Entonces, el mundo que nosotros conocemos es lo mejor que hay. ¿Cuántos saben que eso es una gran mentira? Más nosotros en este siglo XXI que estamos viviendo la maldad rampante, ¿no? Ahora, lo único verdaderamente bueno de la vida, dicen ellos, era la virtud, los estoicos, la virtud, definida como vivir y actuar de acuerdo a la razón. ¿Quién era alguien virtuoso? Una persona virtuosa. ¿Qué persona virtuosa? Era Augusto César. ¿Por qué? Porque él actúa y vive de acuerdo a la razón. ¿Escucharon mucho esto, verdad? Ser razonable. Piénsale con el coco, la cabecita esa que tienes arriba que te olvidas que tienes. ¿No decían, verdad? Bueno, a mí me decían, perdón. A ustedes no, pues ustedes eran muy eruditos. Pero fíjense, esa es la manera de los estoicos. Muchos tuvimos padres estoicos, ¿verdad? Todas las otras cosas aparentemente buenas no importaban. Fíjense, ahora les voy a dar un ejemplo, van a entender bien lo que es esta filosofía. Fíjense, si un hombre sabio, virtuoso para los estoicos, veía a 2 millones, a millones de personas a punto de ser masacrados, ¿no? Como los judíos en la Alemania nazi, o los camboyanos con Pol Pot, o los chinos con Mao. Ellos veían eso. Entonces sería bueno y virtuoso intentar salvarlos, ¿sí o no? Es la razón, ¿verdad? Pero si a pesar de sus grandes esfuerzos eran masacrados esas millones de personas, el estoico no lo lamentaba. Ay, pobre alma, se murieron. No, ellos no lo lamentaban. ¿Saben por qué? Su esfuerzo por salvarlos era algo racional, por tanto, absolutamente bueno. Ese es el razonamiento. Yo ya hice todo lo posible, se murieron. La razón así lo quiso. Y ahora yo sigo siendo el hombre virtuoso porque intenté salvarlos, pero no pude. Porque los 2 millones de personas no eran el bien
Ellos no eran el bien, ellos no eran el bien. ¿Qué era el bien? La razón. Porque esos 2 millones de personas no eran el bien, carecían de valor. ¿Se lo entiende? Espero que lo entienda. Es un pensamiento que ahora está muy, muy arraigado. Hace el bien, pero no, pues ahí está todo mal, todo así, déjalo. No, pues ni modo, así Dios lo quiso. Dicen algunos cristianos. ¿Dios quiere el mal? ¿Dios quiere que nos vaya mal? No, Dios tiene buenas intenciones para con el hombre, con los seres humanos. Pero la maldad se ha incrustado en las sociedades por sus filosofías humanas. La propia sabiduría consistía, mis hermanos, en aceptar sin lamentarse, sin protestar, lo que ahora ya era un hecho, ya es un hecho. Los masacraron a todos, ni modo. El bien no estaba en esas personas. Ellos no tenían valor intrínseco en sí, esas personas. Fueron masacradas, ni modo. Pero yo tuve la virtuosa intención y el arrojo de ayudarles. Y no se pudo. Sigue la razón. ¿Vieron? La razón obra en forma perfecta. Esa es la manera del estoico. A primera vista, esta enseñanza estoica puede aproximarse a la doctrina cristiana. A primera instancia. Hay muchos cristianos estoicos, por eso estoy desmenuzando esto, porque ni saben qué es la palabra estoico, pero son estoicos, ¿sí lo entiende? Están mezclando mucho la doctrina de esta filosofía humana y dicen, no, se parece esa doctrina. Dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿No es lo mismo que dicen los estoicos? Lo que pasó mal, pues ni modo. Para todo ayuda para bien, ¿no? Y que por lo tanto, dicen estas personas, podemos y debemos encontrar consuelo si nos sometemos en todo momento y en toda circunstancia a la voluntad de Dios. En realidad, esto dista muy lejos del corazón de Dios. El cristianismo no enseña, subrayo, no enseña que el mundo tal como es resulta ser el mejor de todos los mundos posibles, ¿verdad que no? No lo enseña eso. El mundo tal como es producto de la rebeldía y del pecado del hombre. El hombre pecó y entró la muerte al mundo, dice. Y la muerte entró por el pecado, por la maldad del hombre. La Biblia nos los explica muy bien. El cristianismo no enseña eso. El bien, el activo, el bien, digamos, para el que ayudan todas las cosas, no es el mundo presente, tal como lo vemos, sino el bien prometido de que por medio de la redención divina, todos los creyentes serán conformados en cuerpo y carácter al Cristo resucitado y glorificado. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, mis hermanos. Y vamos a ser llevados a un mundo, ahora sí, donde reina la justicia. Este mundo no es nuestro hogar, dice la palabra. Y este mundo es imperfecto por la maldad del hombre. El estoicismo no ofrece esta esperanza tampoco. De hecho, los primeros estoicos, fíjense bien, presta atención, afirmaban que todo el universo, siendo en cada una de sus partes y actuación la expresión de la razón universal, o sea, el Dios de ellos era la razón, ¿verdad? Ellos dicen, pues todo el universo acabaría en un momento en llamas y entonces sería renovado para quedarse exactamente como era antes, exactamente lo malo que era antes, así dicen ellos. ¿Vieron? Mezclan verdades de Dios con filosofías humanas. Cada suceso de la historia se iba a repetir con todos lujo de detalles una y otra vez. El mal entonces se incorporaba ¿qué? Para siempre al sistema de ellos. El mal era un bien, ¿sí me entiende? Era un bien que había que acostumbrarse, era parte del sistema, según ellos. Solo había una posibilidad de salida. Miren la posibilidad de los estoicos de salida para escapar de esto. Cuando las circunstancias imposibilitaran que un sabio, que un virtuoso viviera de una manera razonable, lógica, virtuosamente, de acuerdo a la razón, a su Dios, la razón, se le permitía suicidarse. Esa era la salida de ellos. ¿Se da cuenta?
Cuando un estoico andaba deprimido, ahí sumido, yo no aguanto este mundo, mataron a esto, y se me murió, se me perdió la cosecha, que estoy enfermo y tirado. Entonces, la solución de los estoicos era suicídate. Eso es lo lógico. Deja de existir, porque tu existencia está perjudicando a los demás. Porque nomás es, mira, estás llorando, lloriqueando. Esa es la manera de pensar de los estoicos. Si estorba, quítate. ¿Se dan cuenta cómo eso está permeado en el mundo? Cómo las élites de ahora dicen, ¿saben qué dicen ellos? Que hay mucha población, por eso hay mucha contaminación. O sea, hay mucho estorbo, hay mucho, suicídense. No, ustedes no valen nada, suicídense. Esa es la virtud que ellos encuentran en la razón del estoico. Tengan cuidado con esta filosofía, mis hermanos, está muy arraigada, la enseñan en las escuelas. Por eso lo estamos tratando hoy de analizar. No se puede negar que la filosofía producía muchos personajes nobles. No estoy en contra, pero producía personajes nobles, fuertes y con principios. Sí, claro. Pero al final resultaba ser una filosofía de desesperanza. No había esperanza. Y lo mismo es cierto de los equivalentes modernos, tanto de los epicúreos. ¿Quiénes son los equivalentes modernos de los epicúreos? A ver, las personas que ya maduras en la manera de pensar. A ver, los evolucionistas ateos. Son los epicúreos de ahora. ¿Se da cuenta? Que es la rama dominante de los científicos de hoy día. ¿Y cómo son los equivalentes modernos de los estoicos? ¿Quiénes son? Los panteístas, que es el hinduismo globalizado. ¿Se dan cuenta que toda la meditación, vieron que todas las filosofías orientales que entraron y que son el occidente toma tan fácilmente, que es el panteísmo? ¿Sí me entiendes? La naturaleza. El cambio climático, hay que proteger a la naturaleza, pero hay muchos humanos, hay que eliminarlos. ¿Cómo? Denle comida chatarra, pues háganle esto, háganle lo otro, hay que se vayan muriendo, porque están contaminando a la madre naturaleza, a nuestro Dios. ¿Sí lo entiende? Hay que entender, hay que madurar en la manera de pensar, mis hermanos. Son los panteístas modernos y el movimiento de nueva era. Para esto hay una serie, ¿no? ¿Quién conoce el movimiento de la nueva era? New Age. ¿No? ¿Nadie? Bueno, es algo que alguna vez lo vamos a dar con los servidores. Pero está bien arraigado eso. En la iglesia estoy hablando, la nueva era, el nuevo movimiento. Lo que comenta Pablo, y vamos terminando, sobre el mundo gentil en general, es especialmente aplicable a ambos grupos. Ahora sí, a ambos grupos, los epicúreos y los estoicos. ¿Qué comenta? No solo están sin Dios, es decir, sin el Dios verdadero, también están sin Cristo, dice la palabra. No perciben que Dios tiene un plan trazado para redención, salvación de la creación y de toda la humanidad, y un plan prometido y anunciado en la revelación en el Antiguo Testamento. Acerca de este propósito de Dios, ¿a través de quién? De la nación de Israel, puesto que en práctica, lo puso en práctica el Señor dentro de la historia de la humanidad, con el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y destinado, mis hermanos, a ser consumado la justicia de Dios y el plan divino de Dios de redención. ¿En cuándo? En la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Y porque están así los filósofos del mundo, sin Dios y sin Cristo, están sin esperanza en el mundo. Mi pregunta ahora, mi hermano, mi hermana, joven, es ese. ¿Qué esperanza tienes en este mundo? ¿Cuál es la esperanza que hay en este mundo? Efesios 2:12, vayamos ahí rápidamente. Efesios 2:12, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice así: recuerden que ustedes no tenían a Dios, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza, dice la palabra. Así vivíamos. Por supuesto, hay verdades acerca de Dios que los filósofos de aquel tiempo podían percibir. Sí había
como ocurrió a veces por medio del razonamiento. Claro, vuelvo a repetir, el evangelio de Cristo no está peleado con la lógica y el razonamiento, pero ellos ¿qué hacen? Lo deifican. ¿Sí me entiende? Eso no. ¿Está bien? Bueno, tanto los estoicos como los epicúreos habrían estado de acuerdo en principio con el énfasis de Pablo en que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24 para el que anota. Todos los epicúreos y los estoicos estaban de acuerdo con esto que dijo Pablo. El Dios poderoso no puede habitar en un templo hecho por manos humanas. Una de las cosas más absurdas del politeísmo antiguo era que el dios Zeus tuviera su propio templo. Era absurdo. Si es un dios, ¿por qué tiene una casa hecha por manos humanas? ¿Sí me entiende? De igual forma, el poeta griego Arato, no es japonés, Arato, era estoico griego, y escribió en la cita de Pablo, que linaje suyo somos. Ese es el poeta griego estoico que citó Pablo ahí en Hechos 17, 28 y 29. ¿Qué linaje qué? De Dios somos. ¿Qué significa? Daba a entender que era una equivocación representar a Dios por medio de ¿qué? De imágenes muertas e impersonales de madera, de metal, de piedra, de lo que sea. Era tonto, una equivocación representar a un Dios que está fuera de la materia, que trasciende el universo material. Vayamos a Hechos 17, 28 en la palabra de Dios para todos. Me voy a ir un poco acelerado para terminar. 17, 28 y 29 dice, palabra de Dios para todos. En Él, Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes, linaje de Dios somos. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En esto estaban de acuerdo. Los seres humanos somos personas, mis hermanos. ¿Usted es persona? Claro que sí, dicen, ¿verdad? Aunque ahora hay muchas personas que se creen animales, ya saben a lo que me refiero. Pero nosotros somos personas. No es posible que un Dios todopoderoso que nos creó sea menos persona que nosotros. ¿Sí lo entiende? Aunque esta es la idea irracional que incluso el ateo moderno, los grandes científicos ateos, se ven obligados a mantener. Por eso en los debates con los científicos cristianos siempre pierden. Pierden como en la guerra. Por eso me encanta ver esos debates a mí, porque se quedan con los ojos cuadrados los chavos siempre. Pues no tienen manera de refutar. Tanto los estoicos como los epicúreos modernos estarían de acuerdo con Pablo en que era evidente que un creador todopoderoso tiene que dar vida, aliento y todas las cosas a sus criaturas. Si usan el coco, la razón, no es honrado en manos de hombres, dice la palabra en el 17:25, como si necesitase algo. Dios no necesita nada de nosotros. Eso los estoicos y los epicúreos sí lo entienden también. Aunque persistió esa idea pagana que incluso penetró en muchos cristianitos, cristinos, yo les digo, que podemos comprarle a Dios el perdón y que podemos hacer méritos para ganar la salvación. Nada que ver con el cristianismo. Si todo el dinero del mundo pertenece a Dios por definición de la Biblia, no tenemos cómo comprarle nada a Dios. ¿Sí lo entiende? Nada, no podemos comprarle nada a Dios. Al igual que la vida física, la salvación, la vida eterna espiritual ha de ser también un don, un regalo de Dios. Pero lo que Dios ha hecho en realidad y hará para la redención del mundo no se podía deducir por medio de un razonamiento previo a partir de ciertos principios generales, axiomas. No se basa solamente en eso. Se trata de la intervención soberana de Dios. Dios que trasciende el mundo material se metió al mundo material en forma de hombre. Eso es la historia magnífica en que hemos creído, mis hermanos.
Ningún filosofito espurio de estos epicúreos y de los estoicos que, soy doctor de la universidad, bla, bla, bla. A usted le pueden venir con un montón de cosas. Usted no se amedrente, no se sienta menos, porque usted sí ha creído en algo que es mucho mejor que cualquier filosofía de hombre, mis hermanos. Dios mismo se hizo material, hombre. Esa es la intervención soberana de Dios, y Pablo resume las bases del anuncio de este evangelio acerca de la venida de un mundo sin pecado, sin maldad, de paz, de justicia, como buscaban los epicúreos. Con esta famosa frase quiero terminar. Hechos 17, 30 y 31. Y dice así la palabra en Reina Valera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no importa de qué raza, de qué pueblo, de qué sexo, ¿qué manda? Que se arrepientan de pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a haber justicia, mis hermanos, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Levántese el que dice amén a esto. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu filosofía es la última filosofía verdadera, la única importante en nuestras vidas, que nos hizo trascender de esta vida temporal y nos ha llevado al trono de tu gracia, disfrutando tu presencia, esta relación nueva que tenemos contigo, de padre a hijos. Padre, gracias por poder disfrutar de tu presencia. Señor, sabemos que ahora en este mundo, en estos últimos tiempos, hay mucha maldad y violencia en este mundo, pero no queremos atacar y solucionar todos estos problemas del mundo y de nuestras vidas, de nuestras familias, con filosofías de hombres. Queremos, con tu doctrina, con tu verdad, a través de Cristo, la verdad única y el único camino a ti, mi Dios. Queremos y sabemos que todo lo podemos hacer, porque lo que no nos conviene, tú lo vas a bloquear y no lo vas a permitir en nuestras vidas, como un buen padre que eres. Pero lo que quieres es que vivamos y experimentemos, aún en algún sufrimiento y dolor y enfermedad. Sabemos que nos va a ayudar para bien, que es beneficioso a nosotros, aunque no lo entendamos ahora en el presente. Señor, te damos gracias por este entendimiento, por esta maduración de nuestro pensar. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos las cosas espirituales que antes no entendíamos. Te damos gracias porque ahora buscamos estas cosas espirituales que antes no buscábamos. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, lo que nosotros consideramos bueno y malo, pero sabemos que un día tú vendrás y establecerás un reino hermoso, perfecto, lleno de justicia, en donde reinarás en paz y seguridad para todos los que te amamos. Gracias por esta promesa, y en esa esperanza vivimos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él merece toda la gloria. Gracias, Señor.